Saludos en el precioso y dulce nombre del gran Dios y Salvador Jesucristo. Una nueva semana para darle gracias a Dios y también poder extender aquellas oportunidades que Dios nos da. Puedes lograrlo, inténtalo nuevamente. Para esta semana hemos titulado esta reflexión: presta atención al rechazo. Presta atención al rechazo. Y está basado en dos textos del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, verso 27 y el versículo 35. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 27. Dice: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Pasamos al versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. La experiencia de Moisés estando en Egipto, había sido criado en el palacio en Egipto, y para algunos era rechazado por esa crianza, pero su mamá tuvo mucho que ver con la crianza de Moisés. No siendo aceptado, siendo rechazado, de todas formas él se identificó con el pueblo. Trató de ser un mediador, pero había hecho un acontecimiento negativo el día antes. Por esa razón ya fue rechazado, aún teniendo presente que no se crió hombro a hombro con los judíos, sino que se crió en un mejor ambiente. Pero fue la oportunidad que Dios le dio a Moisés. Bendito el Señor. Hay personas que tienen oportunidades que nosotros no tenemos. Hay personas que Dios abre puertas a sus vidas y esas puertas tal vez no se nos abren a nosotros. Y hay veces, por esos detallitos, rechazamos a algunas personas. Qué lamentable. Ahora, ¿a qué me refiero con la palabra o el término rechazo o rechazar? Me refiero a ahuyentar, alejar, desconocer, desaprobar, echar, repudiar o estar en contra. Interesante. Cuando rechazamos, ahuyentamos, alejamos, desconocemos, estaban desconociendo lo que Moisés estaba haciendo. Estaban desaprobando lo que Moisés había hecho. Repudiaban, estaban en contra de Moisés. Pero fíjese algo interesante, que aunque a Moisés lo rechazó el pueblo o muchas personas, la Biblia dice en Hechos 7:35, a este lo envió Dios como gobernante y libertador. Había sido rechazado por la gente, pero había sido aprobado por Dios. Interesante. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas del rechazo entre los humanos? ¿Cuáles serán las causas que entre los humanos nos rechazamos? ¿Por qué nos rechazamos entre humanos? Quiero mencionar 4 posibles causas. Primero, la personalidad. Hay personas introvertidas, otras son extrovertidas, y ese comportamiento de algunas personas incomoda o trae inseguridad en algunas personas cercanas, y eso crea un rechazo a la personalidad. Segundo, la apariencia. Nosotros en nuestra sociedad nos enmarca como en un estándar de andar, de vivir, de tener, y ese estándar de apariencia nos hace rechazar a algunas personas. Hay que tener cuidado. Tercero, la creencia o los valores. Hay veces rechazamos o somos rechazados por opiniones
diferente con algunas personas, opiniones sobre la sociedad, opiniones sobre situaciones de la vida, opiniones sobre hechos que se han dado, opiniones sobre religión, opiniones sobre cultura, opiniones sobre el deporte, algunos opiniones sobre política, y por alguna razón somos rechazados. Cuarto, el comportamiento. Hay veces tenemos comportamiento inapropiado que molesta a algunas personas. Hay veces tenemos un comportamiento que incomoda a algunas personas. Y esto trae un límite en relaciones, y ese límite los lleva a algunos a una actitud negativa de rechazo. Entonces, la personalidad, la apariencia, la creencia o valores o el comportamiento trae un rechazo. ¿Has rechazado a alguien? ¿Te han rechazado a ti? Ahora, cuando hablamos de rechazo, tenemos un personaje por excelencia que fue rechazado. Hay un personaje en la humanidad, para la humanidad, que ha sido rechazado por excelencia. Estoy hablando del Señor Jesucristo. A Él lo rechazaron por excelencia. Fue el máximo ser humano rechazado. Ahora, recuerde, si fuiste rechazado o rechazada por alguien, no tienes que alejarte. No debes de alejar, tampoco debes de huir porque te han rechazado. Al final, cuando alguien te rechaza, tú tienes la oportunidad, sí, tienes la oportunidad de superar ese rechazo. Si no superas ese rechazo, te puedes estancar. Y al final, tú quedas rechazando a otros o te rechazas a ti mismo o a ti misma. Ahora, ¿cómo actuar ante el rechazo? Solo lo voy a mencionar. ¿Cómo actuar ante el rechazo? Uno, no debemos minimizar lo ocurrido. Te rechazaron o rechazaste. Dos, entendemos que esta acción está fuera de tu control. Sí, está fuera de tu control. Tres, evitemos el masoquismo. Si es posible, habla con la persona que te ha rechazado. Pero, después de rechazar, si no hay conciliación, mantén tus límites. Cuarto, si la persona no cambia después de hablar con él o con ella, bueno, hay algo que hacer. No ataques a la persona, pero aléjate. Es mejor alejarse después de tratar de conciliar y no hay una forma. Es mejor alejarse. Quinto, acepta el rechazo como un hecho. No diga que posiblemente te rechazaron o rechazaste. No dejes, sexto, que tu autoestima se vea afectada por ese rechazo. Séptimo o siete, perdona a quien te rechace. Importante, perdona a esa persona que te ha rechazado. 8. Cuídate y busca consejos o ayuda adecuada. 9. Sobre todo, busca la aprobación de Dios. Voy a repetir eso. Busca la aprobación de Dios y disfrútala. Disfruta la aprobación de Dios. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Salmo, capítulo 94, verso 14. Presta atención a este versículo. Salmo capítulo 94 y el verso 14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. No, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Este versículo leído en otra Biblia, otra versión, dice, Biblia al día, verso 14, Salmo 94, el Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en abandono. Dios no te rechaza. Si alguien te rechaza, pues Dios no te rechaza. Si hay un círculo de amistad que te rechazaron, Dios no te rechaza. Si en tu familia te rechazaron, Dios no te rechaza. Si en la iglesia te rechazaron, Dios no te rechaza. Si en el trabajo te rechazan, Dios no te rechaza. Es importante entender que Dios no nos rechaza. Él siempre nos acepta tal cual somos, pero quiere que mejoremos. Importante. Te está rechazando, usted mismo se rechaza. Tenga cuidado, pero Dios no nos rechaza. Como decía hace un momento, hay alguien que por excelencia ha sido rechazado. El Señor Jesús es el ejemplo de una persona rechazada. No fue aceptado, no fue entendido, fue menospreciado, fue hecho de burla, fue rechazado, fue odiado, con la intención aún de matarlo.
pero me gusta algo. Su autoestima jamás se mantuvo por debajo del nivel correcto. Y como tenía un buen nivel de autoestima, sabía lo que tenía que hacer. Y aunque no lo aceptaban, él se mantuvo enfocado en sus planes. Y ni el rechazo pudo detener sus planes, su objetivo, su propósito, su meta. Tú puedes hacer lo mismo. Usted puede hacer lo mismo. El mejor ejemplo está en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, Evangelio de Juan capítulo 1 del verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Él fue a los suyos, fue a los judíos, fue a los hebreos. Y ellos lo rechazaron. Pero como ellos lo rechazaron, llegó a la otra parte de la humanidad. Somos nosotros los gentiles. Importante. Yo no voy a rechazar al Señor. Tampoco quiero rechazar a ninguna persona. Bendito Dios. ¿Por qué? El mejor ejemplo de rechazo está en el Señor Jesús. Te recomiendo. Lea Salmo 118, verso 22. Si quieres leer del rechazo. ¿Quieres leer del rechazo? Busca en la Biblia. Isaías capítulo 53. Todo el capítulo. Léalo sobre un hombre que fue rechazado. Lea también Juan capítulo 12, verso 48. Lea también Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 4. ¿Quieres leer del rechazo? Lee esto que te estoy mencionando y vas a aprender que aunque te rechace, puedes salir adelante. Que aunque te rechace, puedes surgir. Que aunque te rechace, te puedes levantar. Que aunque te rechacen, lo puedes lograr. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reflexión para la semana. ¿Te han rechazado o has rechazado a alguien? Evitemos todo rechazo. Lo peor, rechazar a alguien por competencia o rivalidad. Evitemos eso. Evitemos el rechazo por competencia. Evitemos el rechazo por rivalidad. Cuando te rechazan, es tu oportunidad de mejorar como persona. Lógralo, inténtalo, enfócate. Cuando alguien te rechaza, cuando algunas personas en un círculo te rechazan, es tu oportunidad de mejorar como persona. Hay alguien que nunca te rechaza y ese es el Señor Jesucristo. Reflexión para la semana. Prestemos atención al rechazo. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente Salvación Oficial. Bendiciones en el único nombre que salva, cambia, transforma y redime, Jesucristo. Saludos.